que no cotizan en la Seguridad Social y que tampoco pagan impuestos de un 71%, lo que afecta directamente lo que es la economía nacional, porque esa carga impositiva entonces tiene que distribuirse entre las personas que sí cotizan y también que sí pagan impuestos. Entonces, bajo la base de esa posición, ¿qué planes y qué estrategias tienen ustedes pensado ofrecerle al electorado dominicano en caso de un eventual gobierno del Partido Revolucionario Dominicano? Mira, esos datos son todavía más preocupantes, porque ahí tenemos, tú tienes un 56% del sector informal, pero en muchos países el sector informal se considera como no empleado, porque no tiene, es un sector que labora con un horario muy especial. Pero en esa parte también, cuando tú hablas que no tiene seguro, debería de tener seguro si se aplicara la ley de seguridad social que el presidente Mejía impulsó y aprobó en el año 2001, que es la ley de seguridad social, cuya persona que casualmente lo visitamos la semana pasada, el ex senador Iván Rondón, que el presidente Mejía lo definió como el padre de la ley de seguridad social, que es un PRDista histórico que se vuelve y se reincorpora a favor del presidente Mejía. Pero para eso sé que esa ley, que es muy avanzada, está el régimen contributivo subsidiado, o sea, donde para la parte del empleador informal, donde él paga una parte, el empleador informal, y la otra parte la paga el Estado. O sea, que eso está previsto en esa ley si se aplicara como la vamos a aplicar en nuestro gobierno. Porque no está regulado ahora mismo. No está regulado ni tampoco, como tú dices, está alejado de cualquier parte de seguridad social. Entonces yo lo que creo que esa parte, la economía creciendo en los sectores que debería de crecer, porque cuando tú ves que la economía supuestamente creció un 7%, tú te preguntas, ¿y en qué área creció? Porque no se siente. ¿Dónde está? No genera empleo. Y es lo que llaman los economistas el crecimiento sin empleo, que en inglés se le llama el growth with no jobs. Pero también podemos ver que en la relación del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, y la relación del crecimiento de empleos tampoco es compatible, tampoco van cónsonos. No, o sea, perdón, todavía peor. Cuando hay el crecimiento de la economía, tú tienes un crecimiento igual o mayor de los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales, mientras supuestamente crecen un 7.8%, los ingresos fiscales apenas crecen en menos de un 3%. O sea que eso es lo más extraño del mundo. Es un crecimiento artificial, se puede decir. Bueno, mira, yo recuerdo hace muchos años que había unos cursos extracurriculares en Estados Unidos para personas le decían finanzas para no financieros. Y en uno de los libros que decía, que cuando estaban promocionando, decía, mira, dependiendo de cómo yo veo este estado financiero, o tenemos una gran pérdida o tenemos una gran derrota. Una gran pérdida o tenemos una gran ganancia. Entonces, todo depende de la manera en que tú puedes contabilizar esas cuentas nacionales que evidentemente no reflejan el crecimiento real de la economía. Licenciado, escuchamos crecimiento real. Escuchamos al ingeniero Hipólito Mejía en el acto de proclamación delineando ya algunos aspectos específicos de lo que sería su programa de gobierno como presidente de la República. ¿Cuáles serían esos temas fundamentales que usted entiende que necesita de manera perentoria, de manera urgente la sociedad dominicana, que no pueden ser dados de lado y que van a ser la prioridad del gobierno, digamos, en los primeros 90 días, en los primeros 120 días de gestión? Mira, el programa de gobierno y las intenciones y el énfasis del presidente Mejía van a estar principalmente en la creación de empleos, en incentivar la producción agrícola, la producción industrial, principalmente en el área de zona franca. Eso, al mismo tiempo que te impulsa la producción, va a disminuir los precios también de los productos agropecuarios, te va a crear empleos. Entonces, la finalidad de la política económica de Hipólito Mejía va a ser crear empleos y aumentar la producción en la República Dominicana. Ahora bien, tú vas a tener un gobierno como él se ha comprometido, que muchos le han dicho, no, eso no es político, decir que tú vas a luchar contra la corrupción. Él dice, y el presidente Mejía ha dicho, ha mencionado, ha afirmado, yo no sé si es político o no, pero esa es la realidad. Eso es lo que dignamente nosotros tenemos que hacer, que es luchar contra la corrupción. Y entonces va a ser un presidente digno, un presidente íntegro, donde cada centavo del gobierno
va a ir a atender las enormes necesidades que tiene la República Dominicana. Va a ser un gobierno eficiente que no va a dilapidar ni a aumentar la calidad del gasto público. Y en ese sentido, entonces, una gran parte de ese dinero que se está dilapidando, que se está gastando en sectores improductivos, lo va a llevar a las áreas de educación, de seguridad ciudadana, de salud, que son las áreas fundamentales que un gobierno tiene que atender y donde están creadas las expectativas de la gran masa, de la gran población dominicana. Licenciado, pero para poder lograr esa dinamización de la economía, hay una variable fundamental que hay que tratar, y es el asunto de la generación de energía a bajo costo. Tenemos, por ejemplo, el cálculo de la factura petrolera anda por los 4.000 y pico de millones de dólares, o sea, más de un tercio del presupuesto nacional. Gracias al Acuerdo Energético de Caracas, firmado en el 2001, y luego la extensión de ese contrato. Entiéndase Petrocaribe. Que es Petrocaribe, que fue en el 2005, pero primero fue en el 2001, que fue suscrito y firmado ese acuerdo. O sea, es lo que ha mantenido, lo que ha permitido que nosotros podamos mantener una dinámica económica más o menos estable, pero no sostenible. Por lo que nosotros entendemos que hay que ampliar lo que es la matriz energética de la República Dominicana. ¿Qué planes y estrategias plantean ustedes en su propuesta de gobierno para poder ampliar esa matriz energética de la República Dominicana y llevar energía a bajo costo para precisamente eso, generar productos agrícolas a menor precio y poder dinamizar e impulsar los diversos proyectos que existen en el país? Eso es un tema muy interesante y ese es un tema donde tú tienes que ver y administrar para el corto plazo, para el mediano plazo y planificar para el mediano plazo y para el largo plazo. Tú mencionaste los fondos de Petrocaribe. Esos fondos de Petrocaribe, en el acuerdo, en el tratado que se hizo con Venezuela, dice que el dinero que se va a financiar, porque ¿qué es lo que pasa? Y para que entiendan los televidentes, después que pasa de 50 dólares el barril, 40 dólares. Pienso que $50 el barril, toda la parte, la otra parte es financiada. A 25 años y a un 2%. Exacto. Entonces, ese $50 tú lo pagas directamente y la otra parte es financiada. ¿Qué dice el tratado? Que ese dinero que se ahorra el Estado, ese flujo de efectivo que el Estado no está gastando, debiera invertirlo en energías no renovables. O sea que con todo eso, vamos a decir... Renovables. Decían no renovables y energías alternas. Okay. Lo dice el tratado. Entonces, todo ese dinero debería de ingresar a financiar energía eólica, energía solar. Sin embargo, ese dinero va a financiar el déficit del sector público actualmente, que es el grave problema que nosotros quiere decir que Petrocaribe se ha convertido en una fuente de endeudamiento para que el gobierno siga gastando dinero. Entonces, eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En este país hay que hacer 2 grandes plantas de 500 megas cada uno, ya sea de gas natural, ya sea de carbón, donde la generación va a ser un tercio de lo que cuesta actualmente de fuel oil, y una debe establecerse en el sur y otra en el norte del país por el tema de la transmisión, y en eso ya va a aliviar bastante el problema eléctrico inmediato. Pero al mismo tiempo, para atender, como te digo, el mediano y el largo plazo, tú tienes que invertir en esa energía alterna, porque aquí no hay petróleo, ni hay carbón, ni hay gas natural. Entonces vamos a irnos a esa energía limpia además para esa parte, y en eso está en el plan de gobierno de Hipólito Mejía, a tal punto que, déjame decirte, la planta de gas que hay aquí, esa planta que está en Caucedo, que por eso no ha habido una peor crisis energética, esa planta fue aprobada por el presidente Hipólito Mejía y prácticamente un gobierno que dijo esto es interés nacional, y fue y lo aprobó con muchísimas dificultades de permiso que tenía, lo fue y lo aprobó como un proyecto de interés nacional, igual que el puerto de Caucedo. Esa es la diferencia entre un ejecutivo, un hombre que dice las cosas tienen que pasar, mientras a diferencia de otro. Pero vemos que en el periodo de Hipólito Mejía, aunque sí hubo una voluntad política realmente de resolver el problema energético con el requebramiento de muchos contratos que eran beneficiosos o de lesa patria, digamos, pero vimos que los apagones eran financieros, o sea, que no era de capacidad de generación. ¿Cómo vamos a cubrir tal vez esa factura eléctrica de aquellos sectores que no pueden pagarla, no tienen capacidad de pago? Bueno, no en el gobierno de Hipólito Mejía, sino también, y ha sido todavía mucho mayor después del 2004.
el problema, tú tienes una crisis energética que te está creando un promedio de casi 700 millones de dólares por mes, perdón, por anual, año, anual, 700 millones de dólares anual durante 7 años. Y Leonel Fernández como Johnny Walker, tan campante, como que eso no es nada. Y eso debería de estar todos los días atendiendo ese problema. Que es un problema fundamental porque eso te aleja la competitividad de las empresas y consecuentemente hay muchos más desempleos. Eso te afecta la calidad de vida, eso incluso para la criminalidad, porque nosotros vivimos en ciudades oscuras en todos los aspectos. Entonces yo, en esa parte, el gobierno de Hipólito Mejía tomó las medidas. No, el gobierno de Hipólito Mejía es el único gobierno que no ha firmado contratos de compra de energía, sino que lo ha mandado todo a la competencia, al mercado spot, que sea según el precio más competitivo. El único gobierno ha sido ese, porque ha sido un gobierno que, y eso fue claro el presidente Mejía, que no quiere esos contratos que le han hecho tanto daño al país. El problema fueron la parte del cobro, y esa parte del cobro vino con esa privatización esa llamada capitalización tan nefasta, que es la que ha creado y multiplicado ese déficit en el gobierno. O sea que es un problema que tenemos que atender básicamente y que vamos a atender con muchas medidas. Entre ellas se ha estudiado hasta la unifactura, de una factura donde envuelva todos los servicios públicos, y también un ejercicio y una gerencia mucho más dedicada y mucho más aplicada a esos problemas y a esos barrios, que es donde está la mayor situación. Por esos barrios son el 18% del consumo, mientras que tú tienes casi un 50% que no paga. Entonces hay que ver. Pero realmente se va a controlar esa parte. Porque se puede controlar. Ves que no solamente es el tema es un 50% que no paga. Fíjate, de funcionarios muy altos del gobierno que no pagaban. Bueno, hay una campaña en las redes sociales muy efectiva sobre eso. Licenciado, el tema del endeudamiento externo. El país ha sido sometido a un vendaval de préstamos en los últimos años, de 2004 al 2010, 2011 que hemos visto duplicar, casi triplicar el endeudamiento de la República Dominicana, y uno se pregunta si todavía queda espacio para seguir endeudándose y lo que es peor, si tenemos la posibilidad de en un futuro, cuando comiencen los vencimientos, dicho sea de paso, de Petrocaribe, si tendremos la posibilidad de con el tamaño del presupuesto y con la cantidad de impuestos que recaudamos en la actualidad, si tendremos la posibilidad de cumplir con esos compromisos internacionales, con esos empréstitos, con esos endeudamientos, sin que esto genere una catástrofe financiera en la República Dominicana. ¿Cómo visualiza usted el tema del endeudamiento externo, la política de la colocación de nuevos préstamos y sobre todo el tema de pago de deuda versus presupuesto nacional? Mira, Adolfo, eso es uno de los temas más delicados que va a afrontar el próximo gobierno, que va a encabezar el presidente Mejía. Actualmente tenemos alrededor de un 40% del presupuesto que se va al pago de los compromisos de deuda, o sea, pago de interés y a pago de cada 10 pesos que el gobierno recauda, 4 van al pago de deuda. Así es. El año que viene serán unos 42. Y a partir del 2013 serán un 42%, a partir del año 2013 son aproximadamente un 50%. Es decir, la mitad de las recaudaciones del gobierno serán para el pago de deuda. Nosotros tenemos preparado, estamos conscientes de esa situación tan delicada, y lo que vamos a tratar es de esos préstamos mantenerlos en niveles absolutos iguales, o sea, no aumentar el nivel de préstamos.